Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña don Manuel Triay, Don Rodrigo, buenos días. don Luis Evia. Don Rodrigo, don Manuel, un gusto y un honor estar con ustedes. Bueno, don Manuel, ya pronto ya se va a practicar el ejercicio democrático de la revocación de mandato, ¿o cómo lo ves? Bueno, esa tu presentación como que suena así No, a mofa, no, señor no, don Menéndez. Manuel, al contrario, le estoy diciendo con el mayor de los Respetos. respetos hacia el INE. Sí, es en abril. Por Tengo eso, entendido que ya es en estamos casi abril, el 2 de cerca. abril o algo por el estilo. Por eso estamos en veda ahorita. Yo me estoy haciendo preguntas, no tengo respuestas, pero me estoy haciendo preguntas. ¿Quién quiere esa renovación de mandato? Bueno, todos los mexicanos. ¿Usted la quiere? No, pero Yo casi todos los tampoco, entonces mexicanos, no no todos. todos. No encuentro una razón, aunque jurídicamente me la puedan dar, no encuentro una razón para hacer este ejercicio que le va a costar al país más de 2.000 millones, si la memoria no me Ujú. falla. Un ejercicio metido con calzador. Ujú. El Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de todo el proceso que estamos viviendo ya, empezó el proceso para llegar a esto, no tiene los recursos suficientes para hacer una cosa bien. Entonces, nomás para darnos una Sería idea, como un muestreo lo que estaría haciendo, porque no lo que está precisamente peleando, un muestreo. lo que autorizaron Pues para estamos que, hablando de bueno, cosas que suponemos sí, cuando el maestro a está ver, No, aquí. sí, hombre. sí, Yo lo único que puedo vislumbrar es que, dice el INE, yo no tengo recursos para hacer eso. Hacienda, y Hacienda le dice, no tienes más dinero. tienes Y tanto. entonces el INE dice, bueno, pues lo que voy a hacer, voy a establecer 57,000 casillas en el país. Y dice uno, ¿cuántas son 57? ¿Son muchas o son pocas? Si tomamos en cuenta la elección anterior que establecieron 160,000, estamos hablando de la tercera Una parte tercera parte. de las casillas que se requirieron en el proceso electoral anterior. ¿Esto qué significa? Que si una casilla antes aglutinaba 700 votantes, esta vez estamos pensando en 2.100, 7 por 3, 21, si Pitágoras no era No te falla, eso. no te falla. Estamos hablando de que van a triplicar el número de votantes por casilla. ¿Por qué pusieron 700 así? ¿Porque se les antojó? No, no se les antojó porque midiendo los tiempos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, podrían mantener una afluencia constante sin amontonamientos y sin todo lo que esto pueda involucrar. Me sorprende que en pandemia, cuando hablamos de sana distancia, nos van a dar 3 por 1, suponiendo que los mexicanos Pero salieran a votar. es lo que el dinero le permite al INE, ¿no? Yo no sé de dinero, Mi sé de pregunta, un acto que se va a realizar. oye, mi pregunta, don Manuel, sería, y don Luis, sería la siguiente. Tú lo que tienes que tomar en cuenta es que para que este ejercicio democrático sea vinculante, tienes que tener el 40% de afluencia a la votación, ¿no? De participación, no afluencia, de participación. Ujú. 40%, que estamos hablando, no sé de cuántos. Se debería de bajar también ese 40%, una tercera parte, para que sea vinculante, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Si de todas maneras no están el número de casillas. A ver, don Luis. Pero no te están impidiendo que vayas a votar aunque haya Claro, menos casillas. Claro. claro. Yo diría que vale la pena para el análisis dividir, si ustedes estarían de acuerdo, en lo que significa, por un lado, la figura de la revocación del mandato, Ujú. consagrada en la Constitución, A ver. lo que implica el procedimiento para invocar esa figura y poderla desarrollar. Ujú. Y tres, una vez que se cumplan los preceptos que establece la norma, cómo se organiza este ejercicio democrático, como bien dices. Y yo diría un cuarto elemento, el resultado, una vez concluido el ejercicio democrático que hoy comentamos, que es la revocación de mandato. En ese sentido, me parece que la figura de revocación de mandato es una figura eh, para el ciudadano positiva, favorable para el ejercicio democrático de los ciudadanos, de poder, después de un tiempo del ejercicio de gobierno, de la responsabilidad constitucional, en este caso el presidente de la República, poder invocar esta figura constitucional para revisar, consultar si se le revoca, esto es, si se le quita el mandato
que recibió en la votación constitucional correspondiente. ¿Por qué lo enfatizo? Porque me parece que se ha criticado una figura que está hoy en nuestra Constitución, que no es México el único lugar. Hay otros países con democracias avanzadas donde utilizan este recurso, en los regímenes parlamentarios particularmente, para poder hacer una revisión después de un tiempo de ejercicio, en este caso del presidente, en el caso de México, poder revisar a petición de los ciudadanos su ejercicio y someterlo a una posible revocación. Esto es quitarle esa responsabilidad otorgada en las urnas. Creo que es válido. Lo que a mí me parece es que esta figura, que para los ciudadanos es un recurso de revisión del ejercicio de la autoridad, se haya utilizado como se ha utilizado en esta ocasión, en esta primera ocasión en México. Primero, en términos de lo que mandata la Constitución, es una figura que para los ciudadanos, no para los partidos políticos y mucho menos para quien ejerce la responsabilidad como autoridad. ¿Por qué lo refiero? Porque algo que hemos discutido y ahora se reitera es si es una revocación para los ciudadanos, que es el término constitucional, o es una ratificación, como ha pretendido promover en su narrativa tanto el gobierno federal como el partido gobernante, que es Morena. Y ahí la Corte se ha pronunciado con mucha claridad y en estricto apego a lo que dice la Constitución. La figura invocada es la revocación de mandato. Lo que los ciudadanos habrán de participar, quienes así lo deseen, como bien señala don Manuel, en la fecha ya establecida, si no me equivoco es el 10 de abril, pues será dar un voto para para revocar o no el mandato del presidente de la República. Ahí hay una primera, me parece, una desafortunada e irresponsable actuación tanto del gobierno federal como del partido gobernante al querer confundir a los ciudadanos en cuanto a la figura que está siendo invocada. ¿Eso qué derivó? Derivó, por otro lado, que se manipulara, si vale el término, el cumplimiento de lo que establece la propia Constitución para invocar a esta figura. Era paradójico en el momento de recabar firmas que establece la Constitución, deberá tener un número determinado de firmas de ciudadanos de acuerdo al padrón, al listado nominal, pues era el partido gobernante quien promovía, engañando a la gente en una ratificación, que no revocación, y reunieron ahí un número de firmas que ya se ha pronunciado también el INE con relación a un buen número donde no están debidamente acreditadas, y se empieza a desvirtuar una vez más este procedimiento. Perdón. Y lo otro pasó en el legislativo, que ya que obtienen un número de firmas para invocarla, pues hay un corte presupuestal para la organización adecuada de este ejercicio democrático. No quisiera alargarme porque aquí ya se ha mencionado en esta serie de reflexiones que hace don Manuel, que haces tú, Rodrigo, de si el número de casillas será el adecuado, será representativo, habrá la votación vinculante o no, que ya nos lleva a esos otros escenarios de análisis. Yo diría hasta este momento, y con la oportunidad que me dan de compartir la reflexión sobre el tema, que es lamentable, me parece, que una figura que es útil eventualmente para los ciudadanos, y lo será en lo futuro porque ya está en la Constitución, que esta primera ocasión se haya desvirtuado de origen, haciendo tal vez un fraude a la ley, utilizando recovecos que están muy alejados al principio constitucional de la revocación de mandato. Muchas personas dicen que es una, no una tontería, pero es inútil hacer este ejercicio porque ya se sabe el resultado de antemano, ¿no? Los que van a ir a votar, la gran mayoría de los que van a ir a votar, va a votar por el sí, y la gran mayoría que es adversarios no van a ir a votar, sus adversarios o sus detractores, pues no van a ir a votar, ¿no? No van a ir. ¿Tú vas a ir a votar? Ten cuidado porque lo que estamos haciendo es pende de un hilo, ¿sí? Hay una veda al respecto del tema. Okay. No sé hasta cuánto podemos opinar, pero el decir que no vayas a votar o que no van a votar nos puede, Claro. nos puede en algún momento Pero hacer sí merecedores de una sanción. Pero sí se podría hacer un llamado a votar. Un llamado a votar, sí.
tú como Un llamado a comunicador no puedes votar no. hacerlo. Un llamado a no votar, hay que tener cuidado. Retomando lo que dice Luis, es bueno, sí, como tal, Como una figura que está en como la una figura Constitución. que está en la Constitución es buena, sí. ¿Es necesaria, Luis? Allá es donde viene la pregunta. Hoy no lo es, mañana no sabemos, ¿ok? Pero cuando tú no tienes la información suficiente, no puedes decidir qué es lo que más te conviene. Y en este caso, este ejercicio que vamos a hacer, me temo que la mayoría de nosotros, y me incluyo, no tiene los elementos suficientes para hacer una evaluación del trabajo del Ejecutivo. Y no se la estamos dando. ¿Ok? Ese es un riesgo que se está corriendo. Si tomamos como antecedente los ejercicios similares que se hicieron a lo largo de 3 años, ¿sí? Que iba la gente y depositaba su voto y veía la suciedad con que se manejaba sin ninguna vigilancia y demás, y nos daban resultados como si fueran algo digno de tomarse en cuenta, yo creo que estamos corriendo un peligro de caer en lo mismo. ¿Qué pasaba? Y con todo respeto, tú eres del partido oficial durante 70 años, bueno, eras el Lo partido fuimos. oficial, ahora lo lamentamos. Pero ¿qué pasó durante 71 años? Mientras el PRI pudo manejar el proceso electoral, lo manejó. Como lo manejó después el PAN, no es cosa de partido, pero es cosa de manejo, de acuerdo con los intereses. No es ajeno este gobierno a lo que hemos vivido en el país. No por ser PRI es malo, o por ser PAN es bueno, o por ser Morena lo aplaudo. Estamos Son viviendo actitudes. consecuencia de una, ay, me van a criticar por esto, pero de una ignorancia que padecemos los mexicanos para juzgar lo que más nos conviene. Pues, Y nos ok. vamos con muchas cosas. Y las elecciones empezaron a tener valor real, porque a ese señor lo pusimos nosotros, al presidente de la República, está legalmente constituido y llega con la mayor votación, 53% contra 51% del que llevaba el récord, que era Carlos Salinas, si la memoria no me falla. Está legalmente constituido, ese lo pusimos nosotros. Ujú. Ok, no llegó por chafa. Nadie le dijo que había hecho chafa. Ahí toca, don Manuel, un tema, yo diría, de fondo, que es lo que nos debe de llamar la atención a los mexicanos, digo, más allá de este ejercicio, si es Ajá. favorable o no, que tiene que ver con el sistema democrático de este país. Y aún cuando usted señala bien que el partido oficial, refiriéndose al PRI, como a lo mejor lo fue el partido oficial del PAN del En su 2000 al momento, ajá. 2012, lo que sí es cierto es que fue en ese régimen del PRI, a partir de la primera reforma, de la primera ley electoral en los 76, cuando empieza un proceso de diseño de un sistema democrático que concluyó paradójicamente, como usted bien dice, con la elección, la primera transición, que en el año 2000, donde deja de ser el partido gobernante el PRI y va hacia el PAN, y tal vez algunos especialistas electorales nos remitirían a la primera ocasión donde no tuvo mayoría el partido gobernante en la Cámara de Diputados, 94. que fue en el, me Sí, parece en el Cedillo, 94, fue con ¿no? Cedillo. Vaya, lo que quiero decir es que este sistema democrático que hoy tiene este país, tiene en este evento que no es la elección Así de es, tu gobernante, así de es. la autoridad máxima que es el presidente, sino es en el uso de esta figura de la revocación del mandato que otorgaron los ciudadanos, en este caso, que se pondría en práctica en 2018 al presidente López Obrador, y coincido con usted, el mandato de los ciudadanos en la elección del 2018 legitima Ampliamente. y otorga legalidad al Ujú. triunfo del presidente López Obrador, no esta discusión. Hoy, en uso de esta figura que está en la Constitución, pues aparentemente y en la paradoja, que no son los ciudadanos que pudieran invocar, revocarle el mandato, sino que es su propio partido quien organiza A, e- o propicia la organización de a este es- evento a para lo eso, que ellos pretenden ratificar. por eso hablé de tu partido claro, y dije, manejaba el proceso, porque lo mismo se está haciendo hoy. Cámbiale de color, pero nos no, están don Manuel, manejando el ahí proceso. fíjese que yo sí Y te discreparía en ello, espérate, porque porque es a todavía me partir queda. el caso del 76 es muy interesante.
Fíjese, en la elección de López Portillo, recuerde usted y recuerde el auditorio, una elección donde se presenta el candidato del PRI como único Único. candidato en la competencia. Ajá. Había un candidato de un partido que no tenía registro, pero la realidad es que en la competencia electoral, los mexicanos en el 76 eligieron Lo que había. en un solo candidato, que fue el del PRI. Sin embargo, la llegada al gobierno de López Portillo y siendo secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, generan un movimiento de intelectualidad, de acción política para generar la primera ley electoral que daba la figura, una de las figuras más polémicas en el análisis y en el ardor de lo político, la figura del diputado plurinominal, por ejemplo, Sí. mi querido Rodrigo, don Manuel, y que tenía un principio y un propósito, darle representación a aquellos partidos políticos que no tenían en votos la posibilidad de ser incluidos en la Cámara de Diputados. Esa figura Nos plurinominal vamos a ir a un corte. es una tan extraordinaria nervioso. figura que demuestra la te voy vía a electoral, contestar, ¿no? sí. A ver. Yo también estoy de acuerdo. Qué bueno, porque los diputados de representación eran también electos. Eran electos. Tú llegabas porque yo les daba un voto, Voto, que claro. no era Claro. suficiente para No era tener- directo, no era claro. directo, pero llegaban con Claro. un voto. Sin embargo, había una corriente ajena a ustedes los priistas que decía, no me hagas plurinominal, respétame en las urnas. Claro. Es algo que se puede prolongar. Ahí es cuando se va gestando ese origen de lo que hoy tenemos como un sistema Entonces, democrático. juntos, el PRI, los partidos de oposición y los medios de comunicación, porque siento que jugamos alguna Papel. algún papel en ese proceso de cambio en el país, juntos empezamos a lograr lo que hoy tenemos, que aunque imperfecta, pero es una democracia. Nosotros elegimos al que está allá. Claro. No es lo que quisiéramos, es lo que tenemos. Pero al comenzar otra vez, como en el 76, a hacer cambios de este tipo sin ninguna vigilancia, yo creo que lejos de beneficiarnos como un pueblo democrático, nos va a perjudicar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando solo el PRI tenía candidatos? Y hablo de Yucatán porque del país no lo sé. Que encontrabas a 10, 12 representantes puestos por el partido. Y cuando comenzaba a sacar la cara Acción Nacional, que era la única oposición que había en el Estado, a las 12 de la noche no les habían dado sus cartas de representación y no tenían acceso a las casillas. Todos sabíamos qué pasaba. Luego lo copiaron Claro. los otros, lo Claro. aprendieron bien. Pero hay, Permíteme porque claro. no he terminado. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que eso nos desanimaba. ¿Cómo vamos a acabar con esto que no tenemos elementos? Y la presión social, la presión de los medios empezó a influir en los cambios y fueron aceptando a otros y ya el gobierno que se beneficiaba, qué bueno que lo hizo, no estoy criticándote, bueno, sí, no a ti, a tu partido, se beneficiaba con ser gobierno, empezó a dejar y vinieron los pluris y los partidos políticos empezaron a recibir una aportación económica del erario y empezó a crecer la oposición en México que ha fortalecido, bendito Dios, la vida cívica, no lo que quisiéramos. Ese tránsito que fue de varias décadas en que muchos luchamos, y me incluyo, porque pues, en alguna parte tenía yo que hacer como comunicador, me incluyo, ese tránsito fue muy difícil, pero ha avanzado muchísimo. Un cambio, don Manuel, que hay que reconocer también, que si bien fue una demanda de los ciudadanos, de los medios de comunicación, también fue un cambio que propició el PRI Sí. y el ejercicio de gobierno. Sí. Porque si nos damos cuenta, así como empezó en el 76, después de cada elección electoral, de cada proceso electoral, hubo siempre una iniciativa de el PRI, Es correcto. del gobierno, para modificar poco Sí. a poco el sistema, desde las organizaciones, de la organización de las elecciones por el propio gobierno, en la Secretaría de Gobernación, que era la instancia, cómo se fue cambiando la incorporación de candidatos ciudadanos posteriormente, luego dejar de ser el gobierno quien organizaba para que sean los ciudadanos. En fin, esa evolución del sistema, que evidentemente fue producto de la demanda ciudadana, fue producto de los partidos políticos de la Sí. oposición, fue producto también de la voluntad política del PRI, Sí, de los sí. gobiernos emanados del PRI, que nos llevan hoy a tener un sistema político democrático, un sistema democrático que tiene como garante, para que no vuelvan a suceder estas cosas que usted ha señalado, Manuel, Al inicio. para evitar las cosas que hacía el PRI en el gobierno,
que propició el propio PRI es que hoy tengamos un Instituto Nacional Electoral Autónomo, Ciudadano, que es lo que tenemos que observar. Ese es el asunto de fondo. Estoy de acuerdo. Más allá de Estoy que de si hay acuerdo. dinero no para organizar la revocación de mandato, más allá de que si es la promoción o no de la revocación o ratificación, más allá de que si van o no a ver el número de casillas ideales, lo que está de fondo es el buscar y garantizar la permanencia de esta institución, que es de los mexicanos, hoy, y que nos garantiza Y que- a los mexicanos algo muy interesante. El presidente de la República, y lo hemos dicho, el reconocimiento a su triunfo en las urnas en el 18, que le da legalidad y legitimidad, lo garantizó un órgano autónomo que se llama Instituto Nacional Electoral. Y creo que es el que tenemos que cuidar en este y en que los está procesos siendo futuros. bombardeado. Así es. Y nomás te recuerdo, porque ya nos va a volver a cortar Rodrigo, que no lo hemos dejado, que a mí me gustaría que nuestros representantes se sentaran un poquito a perfeccionar esta figura que hoy nos está ocupando. Por supuesto. Porque yo creo que las instituciones en el país tienen la fuerza y la autoridad legal suficiente para decirle al que esté, llámese Triay, López, Menéndez, Evia, lo que sea, tú lo estás haciendo mal y Claro. te vas para afuera. Acaba usted O de sea- escribir, don Manuel, con tanta precisión, el espíritu de fondo de esta figura que hemos mencionado, que es la revocación del Ponle un mandato. Oxxo. Bueno, le agradezco mucho a ambos. Nos escuchamos pronto. Nos vamos a un corte y volvemos.